Extraordinario. Millonario descubre limpiadora negra estudiando a oscuras y revela lo INSPRAD. Juan Carlos, un hombre de 45 años que había construido un imperio en el sector inmobiliario, caminaba por su mansión en Polanco, sintiendo una presión que se convertía en plomo en su pecho. Las luces brillantes de su casa apenas iluminaban la sombra que cubría su alma. La noticia sobre el escándalo de corrupción en su empresa no solo había afectado su reputación, había despertado un monstruo de dudas y miedos dentro de él. Su imagen de éxito brillaba en cada evento social, pero detrás de la fachada deslumbrante, el caos amenazaba con devorarlo. Llegó Rosa, una limpiadora que había sido contratada para mantener la casa en orden. Desde el primer momento, él había subestimado su potencial. Era solo una mujer negra, madre soltera, y a pesar de su determinación y facultades, en su mundo era apenas un recurso temporario. Sin embargo, algo en su mirada lo hizo reconsiderar su juicio. Mientras ella trabajaba, él no podía evitar escucharla. Rosa hablaba con pasión sobre sus estudios nocturnos, sobre cómo se las arreglaba para invertir en su futuro y el de su hija, mientras limpiaba la vida opulenta que él había construido. El primer dilema moral llegó en forma de un susurro. Una tarde, mientras revisaban documentos olvidados, Rosa encontró un papel que contenía información sobre sobornos en su empresa. Juan Carlos, con el corazón acelerado, sintió que el aire se volvía pesado. ¿Debería proteger su nombre, arriesgando a Rosa en el proceso? ¿O, por el contrario, era momento de sacar a la luz lo que sabía, exponiéndose a peligros inminentes? El malestar se apoderó de él. Sabía que la verdad podía liberar a muchos, pero también era un arma de doble filo. Con cada conversación que tenían, Juan Carlos sentía que la conexión con Rosa se profundizaba. Aquella mujer, tan diferente a él, parecía entender sus temores más que cualquier otra persona en su vida. Pero, a medida que se acercaban al corazón del escándalo, la tensión aumentaba. Su mente estaba llena de imágenes del futuro en el que quedaría marcado por un pasado que no había creado. Juan Carlos cuestionó si valía la pena arriesgar su vida por una verdad que podría desmantelar todo lo que había construido, mientras su cuerpo se tensaba ante la certeza cada vez más oscura de que alguien estaba observando. Una noche lluviosa, mientras investigaban en un barrio olvidado de la ciudad, la atmósfera se volvió opresiva. Un encuentro inesperado reveló información que podría dejar al descubierto a las personas detrás del escándalo. El corazón de Juan Carlos latía errático, mientras las palabras de Rosa resonaban en su mente: debemos ser valientes, Juan Carlos. La justicia vale el riesgo. Pero su determinación empezó a desvanecerse cuando un silbido cortó el aire. Su mirada se precipitó hacia la penumbra y vio un grupo de fascinerosos acercándose, dejando claro que la protección de Rosa ahora estaba entrelazada con su propia salvación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentó mientras los hombres sin rostro se acercaban. Juan Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Podrían ambos salir de esta juntos? ¿Serían capaces no solo de enfrentar al enemigo, sino también de trascender los prejuicios que los rodeaban? La oscuridad parecía colapsar sobre ellos, dejando la pregunta en el aire: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que era verdaderamente importante? El grupo se acercaba con pasos firmes y decididos, la imagen de sus rostros aún difusa en la bruma nocturna. Juan Carlos sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Debía actuar rápido. Rosa, murmuró, preparándose para protegerla a toda costa, aunque no sabía qué formas tomaría esa protección en un momento tan crítico. Un instinto profundo lo empujó a buscar a Rosa, pero al girarse,
La realidad de su situación se hizo palpable. Ella estaba a su lado, su mirada firme en el horizonte lleno de sombras. No los dejes acercarse, le dijo, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para empoderarlo. De alguna manera, esa confianza irrumpía a través del miedo. Juan Carlos la miró, y sintió que la determinación comenzaba a reemplazar sus dudas, un chispa de valentía encendiendo un fuego interno que había estado apagado durante demasiado tiempo. Una parte de él anhelaba huir, volver a la seguridad de su mansión opulenta. Pero la mirada de Rosa, llena de coraje, lo ató a la realidad que habían comenzado a descubrir juntos. Su relación con ella había empezado como un mero intercambio, ella limpiaba, él la pagaba. Pero ahora era mucho más. Era el reflejo de sus propias luchas, un espejo de sus sombras internas que no podía ignorar. ¿Qué haces aquí? Esta no es tu batalla, le había dicho una vez, pero esa noche las líneas entre lo que era su batalla y lo que era la de Rosa se desdibujaban. Ya no era solo la historia de un millonario acorralado, ahora era la historia de un hombre enfrentando no solo un escándalo, sino sus propios prejuicios y limitaciones. Con un movimiento preventivo, Juan Carlos hizo lo que parecía más correcto, se hizo de un objeto contundente. Pero en el preciso instante en que sonó un grito desde la oscuridad, un aviso, una advertencia, su mano tembló. No era un momento para dejarse llevar por el miedo ni por la violencia. Confía en mí, le dijo a Rosa, aunque aún él no estaba seguro si confiaba en sí mismo. Los fascinerosos se detuvieron, observando a la pareja con ojos voraces. La improvisada defensa de Juan Carlos parecía trivial ante la amenaza que representaban. En ese instante, sintió la necesidad de dar un paso adelante. No hemos hecho nada, se atrevió a decir, buscando que su voz sonara firme. No les tenemos miedo. Digan lo que tengan que decir y váyanse. La reacción de Rosa fue fulminante, la chispa de decisión pasó entre ellos. Ella sintió con la cabeza, un gesto que significaba más que aceptación, era una colaboración en un momento en que sus destinos estaban entrelazados. Sin embargo, las palabras en su mente eran un recordatorio frío de los riesgos. Sabían que sus acciones determinarían el rumbo de sus vidas, un juego de apuestas donde la verdad podría salir a la superficie, pero con una alta probabilidad de consecuencias devastadoras. Mientras la tensión en el aire aumentaba, un brillo de desafío iluminó los ojos de Juan Carlos. En ese momento, entendió que su verdadero desafío no era solo con los hombres en la oscuridad, sino también con las sombras de su propia vida. Era hora de sacar a la luz todo lo oculto, incluso el miedo que lo había paralizado. Había que alzar la voz, aunque le costara todo lo que había construido. Rosa, tenemos que prepararnos para lo peor, dijo, mientras la incertidumbre se mezclaba con una renovada determinación. Su corazón palpitaba con una urgencia palpable, un llamado a actuar. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, no solo por él, sino también por aquellos que aún tenían esperanza. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una decisión se formaba en su mente, más que un simple plan de acción. Era un firme compromiso de luchar por lo que creía, por lo que había comenzado a valorar. Pero, en el fondo, sabía que el camino hacia adelante era incierto y lleno de peligros. No podemos retroceder, murmuró, sintiendo la conexión más fuerte que nunca. Antes de que pudiera formular un plan, la figura líder del grupo se presentó a unos pasos de ellos. Su rostro revelando una sonrisa que heló la sangre en las venas de Juan Carlos. Aquí están, los héroes de la historia. Pero, ¿quién va a contarla? La pregunta resonó en el aire como una amenaza y una invitación. La certeza de lo que estaba en juego ahora era innegable. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero a un alto costo. La pregunta persistía dentro de él, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para asegurarse de que los demás conocieran la verdad? Pero una nueva inquietante realidad lo esperaba en la penumbra. Las decisiones que tomaría a partir de ese instante podrían, bien podrían, cambiar su vida para siempre. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada palabra que salía de los labios del líder resonaba como un eco de sus propios temores.
Juan Carlos sentía como el suelo temblaba bajo sus pies, un recordatorio de que la vida podía cambiar en un parpadeo. Observando a Rosa, su determinación se solidificó. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir a la confrontación, sino de descubrir la autenticidad que había estado escondiendo dentro de él. Mientras el grupo se acercaba, cada rostro alcanzaba a forjarse en una imagen nítida, una radiografía de ambiciones y rencores. Eran reflejos de una sociedad que él había menospreciado, mentes que solo anhelaban desvelar secretos. La mirada desafiante de Juan Carlos se centró en el hombre al frente, el que había planteado la pregunta crucial. En esa mirada, se filtraban todos sus miedos, pero también sus aspiraciones. ¿Quién va a contar la historia? Resonaba en su mente como un mantra, un llamado a la valentía. Rosa rompió el silencio. Estamos aquí. La historia está en nuestras manos. Su voz resonaba con la fuerza de las palabras no pronunciadas, cada sílaba un baluarte de fortaleza. En ese momento, Juan Carlos sintió que su papel era más que el de un mero espectador. Había estado tan centrado en su estatus y riqueza que había olvidado lo que significaba ser vulnerable y auténtico. Era un aprendiz en su propia historia, y eso lo hacía un héroe de sus circunstancias. Con ese nuevo entendimiento, Juan Carlos hizo un movimiento decisivo hacia adelante, desafiando la gravedad de su propia inseguridad. Digan lo que tengan que decir, pero nuestra verdad no la van a moldear ustedes. Las palabras fluyeron de su boca como ríos caudalosos, llenos de una fuerza renovadora. Aquel instante se convirtió en un catalizador de su transformación. Cada palabra era una decisión consciente de dejar atrás su pasado, de renunciar a la imagen de millonario frágil. Mientras los hombres que los rodeaban se miraban entre sí en busca de dirección, Juan Carlos recordó sus días pasados. La opulencia, los tratos fríos y calculados, la desconexión con la vida real, todo eso ahora era una sombra que decidía dejar atrás. Cada interacción con Rosa lo había formado de una manera que ni él mismo había anticipado. Sus conversaciones cotidianas, el intercambio de historias, incluso los silencios compartidos, habían sido clases de vida. Decidiendo llevar su discurso más allá, tomó una respiración profunda. No estoy aquí para que me comprendan o para que me confundan con un villano. Estoy aquí para redescubrirme, para compartir lo que realmente somos. La riqueza material ya no me define. Su voz se alzó, resonando en el vacío de la noche, mientras una chispa de conexión se encendía entre él y Rosa. Ella, sus ojos brillando con el fuego de la valentía, se colocó a su lado, formando una unidad inquebrantable. Los rostros de los atacantes comenzaron a cambiar, la duda cruzando sus miradas. Esa inseguridad hizo eco dentro de Juan Carlos, en una onda expansiva que desterraba el miedo que había anidado en su ser. ¿Cuánto más era capaz de crecer en este momento? Más allá del constante zumbido de su corazón, se dio cuenta de que realmente estaba avanzando una nueva forma de vivir. De repente, un movimiento brusco del líder puso fin a la calma. Puede que crean que tienen la ventaja, pero no todo lo que brilla es oro. La ironía mordiente de las palabras penetró en el aire, como una amenaza velada. La confusión reinante se volvió inquietante, y la ansiedad se volvió tangible. La revelación de secretos ocultos, los rostros que eran meras sombras ahora se convertían en realidades. Era evidente que esta confrontación iba más allá de la lucha física, era un enfrentamiento con verdades a medias, con sombras del pasado que estaban a punto de salir a la superficie. Así, en medio de un juego de luces y sombras, una nueva pregunta surgía dentro de Juan Carlos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para proteger no solo su verdad, sino también la de Rosa? Mientras la confrontación se acercaba a un clímax inevitable, sus pensamientos se apresuraron con un futuro incierto. Las decisiones que tomarían no solo influirían en sus vidas, sino que definirían quién era realmente en el universo al que se adentraba. Una decisión paralizante se asomaba en el horizonte, un destino que necesitaba ser abrazado. La tensión en el ambiente era sobrecogedora, y el inminente desenlace se avecinaba como una tormenta. ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de su valentía? Juan Carlos se hallaba en la encrucijada de su vida,
sintiendo que las piezas del rompecabezas seguían cayendo en su lugar. La noche ocultaba más de lo que podría imaginar, y lo único seguro era que el próximo paso cambiaría para siempre su inestable travesía. El líder, con su expresión desafiante, parecía absorber cada palabra que Juan Carlos había pronunciado. La tensión era palpable, su grupo seguía aguardando, expectante. En ese instante, Juan Carlos sintió como cada latido de su corazón se unía a un propósito mayor. La confusión de sus atacantes le revelaba que, a través de su audacia, había plantado una semilla de duda en el terreno fértil de sus inseguridades. Respiró hondo, recordando el poder que le confería la autenticidad. No era solo un hombre que había vivido en la superficialidad, había comenzado un camino de transformación y crecimiento personal. En ese punto, entendió que no se trataba únicamente de su verdad, sino de una red de conexiones humanas que había empezado a tejer con Rosa. A cada paso, su perspectiva se ampliaba, revelando el valor de las experiencias compartidas y el dolor que animaba su lucha. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, la confrontación apenas comenzaba a tomar forma. La voz del líder sonó, ahora cargada de furia. ¿De verdad creen que pueden desafiarme? La vida es un juego, y yo siempre he sabido jugarlo mejor. Juan Carlos, sin embargo, sintió que las reglas del juego cambiaban. El eco de las palabras ya no lo aprisionaba, sino que liberaba una nueva resolución en su interior. Usted puede jugar con piezas muertas, dijo Juan Carlos, alzando la voz con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. Pero nosotros somos humanos, y eso implica algo más profundo. Nuestro verdadero valor radica en la conexión, no en la dominación. La fuerza de su declaración resonó entre los presentes, como un aviso de que había llegado el momento de un cambio, pero la amenaza del líder aún persistía en el aire, como un obstáculo que Juan Carlos debía enfrentar. Había una parte de él que recordaba la vida de privilegios, donde los problemas se resolvían comprando soluciones. Pero esa era una existencia vacía, y ahora se sentía conectado a algo más verdadero. La autenticidad había comenzado a florecer en su interior, una experiencia que ninguna riqueza podía otorgar. Ante el desafío, Juan Carlos consideró sus opciones. Podía retroceder, dejar que la intimidación lo envelopara, o continuar en este nuevo camino de autoafirmación. En ese momento, cada una de sus decisiones se tornaba un reflejo de su crecimiento personal. Aceptar los temores y confrontar a su antagonista era el único camino posible. Mientras su mente luchaba con estas decisiones, Rosa, a su lado, le infundía fuerza. Ella no era solo un apoyo, sino una compañera en este proceso de autodescubrimiento. Cada mirada intercambiada era un recordatorio de que no estaba solo. Ella también había enfrentado sus propias batallas, y su valentía alimentaba la llama recién encendida en Juan Carlos. Sin embargo, la confrontación aún no había hallado su clímax. La atmósfera se tornó aún más pesada, y el silencio se volvió ensordecedor mientras ambos bandos se preparaban para el siguiente movimiento. La revelación de secretos olvidados comenzaba a insinuarse, y Juan Carlos se dio cuenta de que había mucho más en juego. ¿Qué verdades se ocultaban tras la fachada del líder? ¿Y qué decisiones tendría que tomar para proteger lo que había empezado a construir con Rosa? Una sombra del pasado comenzaba a alzarse sobre él, y cada palabra no pronunciada se convertía en un peso en su pecho. Juan Carlos sintió que la verdadera batalla no solo se libraba entre ellos, sino también en su interior. Un último susurro de duda cruzó su mente: ¿podría convertirse en el hombre que había soñado ser, o sería testigo de su propia destrucción? En el fondo, sabía que esta era solo la primera chispa en un fuego mayor. Al enfrentarse al líder, no solo batallaban por la superioridad, sino también por la definición de su esencia. Con cada respiración, Juan Carlos comprendió que su independencia emocional estaba a punto de ponerse a prueba de una forma inimaginable. Esto apenas comenzaba. La tensión en el aire se volvió densa, casi tangible. Juan Carlos podía sentir cómo el aliento de los presentes se contenía, como si la atmósfera estuviera suspendida en un hilo. En su mente, las palabras que había pronunciado resonaban en un eco poderoso.
Había tomado una decisión, iba a confrontar al líder con la verdad que había descubierto en su propio viaje. No era solo una cuestión de salir vencedor en esa disputa. Se trataba del crecimiento que había experimentado, una evolución que lo sacaba de la sombra de su pasado. Juan Carlos miró a Rosa y, en su mirada, encontró un reflejo de su propia determinación. Había renunciado a una vida de superficialidad y había abrazado su autenticidad, y eso lo llenaba de valor. Usted juega, pero no lo hace con las reglas del corazón, continuó, sintiendo cómo las palabras fluían con fuerza. Los negocios y las interacciones humanas no son un campo de batalla. Cada elección que tomamos es un reflejo de quiénes somos. Y hoy, elijo ser alguien que lucha no solo por mí, sino por cada uno de ellos. El líder, con la ira surgiendo en sus ojos, chocaba contra el muro de confianza que comenzaba a construir. Juan Carlos comprendía que su propio camino también se extendía hacia los demás. Al hablar en voz alta sobre sus valores, estaba abriendo un espacio para el diálogo, un canal por el cual la verdad podría fluir, desafiando el control del líder. De repente, una idea desconcertante se agolpó en su mente. Tal vez la sabiduría no solo residía en su capacidad para enfrentarse a los obstáculos, sino también en comprender la historia del otro. ¿Qué motivaciones escondían las acciones del líder? ¿Qué miedos y luchas internas lo llevaban a actuar de forma tan despiadada? Juan Carlos decidió dar un paso audaz hacia la empatía. ¿No es cierto que también hay un niño en usted que teme perder? Los que intentan dominar a menudo lo hacen desde su propia vulnerabilidad. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerse. Tuvieron un efecto inmediato. En el rostro del líder se asomó un destello de confusión, desestabilizando la seguridad que siempre le había caracterizado. La multitud observaba, cautivada por el cambio de dirección. Este pequeño instante de duda en el líder podría ser la grieta que Juan Carlos había estado buscando para hacer caer el muro de intimidación. La pregunta giraba en su cabeza: ¿sería capaz de llevar esa vulnerabilidad a su favor, o lo expondría a un ataque más feroz? Las miradas se encontraban y la energía cambiaba. Con cada respiración, Juan Carlos ingresaba en un territorio nuevo, uno en el que la verdadera lucha no consistía en vencer físicamente, sino en ganar el corazón de los demás a través de la comprensión mutua. Rosa, sintiendo la transformación en la atmósfera, sonrió levemente, dándole el valor que le faltaba. Las expectativas se renovaban, y la oportunidad de sanar una división se presentaba ante ellos. Mientras el líder vacilaba, Juan Carlos reflexionó sobre su propio papel como líder potencial. ¿Podía él también ser una voz que edificara puentes en lugar de muros? Esta batalla, más que un simple enfrentamiento, se tornaba en un emocionante viaje hacia el autodescubrimiento. El silencio pesado en el aire se tornó en una especie de promesa, una señal de que algo importante estaba a punto de cambiar. Sin embargo, la realidad era que todo lo que habían tomado forma había comenzado a reciclar viejas heridas, no solo en el líder, sino también en sí mismo. La lucha más feroz no estaba en el escenario que se presentaba, sino dentro de su mismo ser, y mientras la tensión se corría, una revelación inminente aparecía en su mente. Tal vez no solo era un enfrentamiento entre dos fuerzas, sino un descubrimiento mutuo de lo que realmente significaba ser humano. ¿Podría esto llevar a un cambio real? ¿O estaba condenándose a reaprender las lecciones que pensaba que ya había superado? Una nueva chispa de preocupación iba creciendo. Este enfrentamiento podía cambiar no solo el destino de la contienda, sino su propia esencia. La verdadera batalla apenas comenzaba. Juan Carlos sintió que el aire le faltaba mientras el líder se recuperaba de la sorpresa inicial. La incertidumbre danzaba en su mente, sabía que estaba a punto de atravesar una frontera psicológica, una línea que separaba el miedo de la valentía. Todos los ojos estaban sobre él, y el temor de fracasar era una sombra omnipresente. Pero, al mismo tiempo, la semilla de la autoafirmación comenzaba a germinar en su interior. Tenía claridad sobre lo que deseaba, no solo buscar la verdad, sino que también salir de ahí cimentado en un nuevo propósito. La duda había sido su compañera durante mucho tiempo,
y sabía que no podría regresar a esa zona de confort que tanto le había limitado. Ya no podía permitir que el miedo le dictara sus pasos. Quizás su poder provenga del miedo que infunde en otros, continuó, mirándolo a los ojos. Pero yo elijo el camino del entendimiento, no de la dominación. La verdadera fuerza radica en la capacidad de escuchar y aprender de los demás, no en desmantelar su esencia. Las palabras resonaron, como un eco en las mentes de los presentes. Muchos comenzaron a cuestionar sus propios valores y creencias, reflexionando sobre las dinámicas que existían dentro de ese microcosmos. Juan Carlos se dio cuenta del peso que su voz podía tener en ese contexto. Llevaba la responsabilidad de guiar esta conversación hacia un cambio genuino. El líder, aún con la ira ardiendo en sus ojos, titubeó. La vulnerabilidad que había expuesto Juan Carlos comenzaba a calar, pero era una lucha interna visible. Era el momento exacto para apretar la tuerca del diálogo, para usar esa incertidumbre a su favor. Juan Carlos se sintió impulsado por una fuerza que lo trascendía a sí mismo. Él no solo era un individuo, sino la voz colectiva de todos aquellos que habían sufrido a manos del dominio. Si abandonamos este ciclo de dominio y opresión, podríamos descubrir un camino hacia la colaboración. Cada sílaba que pronunciaba lo acercaba más a su propio propósito. Se preguntó si el cambio en su discurso también lo estaba transformando, si sus palabras estaban sembrando en él mismo las semillas de la empatía que había cultivado en otros. La multitud estaba cautivada por el intercambio. La inquietud era palpable, la posibilidad de un cambio en el aire. Incluso Rosa, quien había sido su confidente en esta travesía, comenzó a vislumbrar una nueva dirección entre ellos. Era ahí donde Juan Carlos lo entendía con claridad. Este no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad para reescribir sus propias narrativas. De repente, un estallido de risa interrumpió el tenso momento. El líder, superando su shock inicial, comenzó a reír sarcásticamente. ¿Colaboración? ¿Realmente crees que eso funcionará en este mundo? La ironía en su tono se sentía como una amenaza, pero para Juan Carlos, eso era un indicio de que la confrontación había alcanzado una nueva altura. A pesar de que las palabras tenían una carga negativa, en su interior sabía que esas reacciones eran solo un muro que podía permitirle demostrar que, aunque se sintiera atacado, tenía la capacidad de convertirse en un catalizador de transformación. Decidió mantener su enfoque y extender su mano, no en señal de rendición, sino como un gesto de conexión. La presión creció a su alrededor. El desafío estaba claro, tendría que ser firme, centrado y audaz ante la negativa del líder, enfrentándose a sus propias dudas. Aquel momento se convertía en la brújula que le indicaba el verdadero norte de su ser. Mientras la incertidumbre lo rodeaba, una nueva idea empezó a tomar forma en su mente. Si podía desmantelar el control del líder, tendría la oportunidad de moldear su propio camino hacia el liderazgo auténtico. Pero para ello, necesitaba estar dispuesto a arriesgar aún más. La lucha personal que había comenzado no solo afectaría a los involucrados en esa sala, sino a su propia identidad. La determinación se transformó en fuego, y Juan Carlos comprendió que la próxima decisión sería crucial. Era capaz de continuar con esta batalla interna mientras se mantenía firme en su compromiso de cambio. Justo cuando su mente estaba al borde de una nueva revelación, una pregunta inquietante emergió de su interior. ¿Qué sucedería si confrontaran no solo al líder, sino también la imagen que tenía de sí mismo? La respuesta podría alterar no solo el rumbo del enfrentamiento, sino su propia esencia para siempre. La próxima jugada no podía dejarse al azar. La risa del líder resonó en el aire, como un tambor que retumbaba en el pecho de Juan Carlos, pero a pesar de la burla, no flaqueó. Cada palabra del antagonista era una invitación a dar un paso atrás, a sucumbir al miedo que tanto había luchado por dejar atrás. Sin embargo, al recordar la intención que había alimentado su discurso, una oleada de serenidad lo invadió. No se trata de si funcionará en este mundo, replicó con firmeza. Se trata de lo que elegimos construir hoy. La claridad en su mente se afianzaba, como si cada frase fuera un ladrillo en el camino hacia su transformación personal. Era fundamental que las personas que lo rodeaban comprendieran que su lucha no era solo la suya,
sino un deseo genuino de evolución para todos. En su interior, Juan Carlos comenzó a despojarse del miedo a ser menospreciado. La autocensura había sido un peso que había cargado durante demasiado tiempo, y ahora se trataba de un vuelo hacia lo desconocido. Se preguntó qué tan lejos podía llegar si desdibujara los límites que otros le habían impuesto. ¿Podría ser un líder en su propia vida sin someterse a las expectativas externas? Mientras los murmullos de la multitud se intensificaban, notó que algunos miraban con curiosidad y otros con desdén. Con cada mirada, sentía la presión de sus expectativas, pero también un ímpetu renovado. El cambio era inminente, solo necesitaba aunar su voz y sus deseos. A medida que el diálogo se intensificaba, las inseguridades que antes lo acompañaban comenzaban a desvanecerse. No era solo un hombre hablando, era un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para aquellos que se habían sentido invisibles. Un poder nuevo crecía en su interior, uno que transformaba su vulnerabilidad en fuerza. A través de esa relación de poder, comprendió que la escucha y la verdad podían ser armas de mayor impacto que la dominación. ¿Qué necesidad hay de poseer el poder de aplastar si podemos construir? Las preguntas flotaban en el aire, y cada una de ellas baqueteaba en el corazón del líder. Era como si se hubiera abierto una compuerta en su mente, permitiendo que nuevas perspectivas fluyeran en su conciencia. Juan Carlos se dio cuenta de que para implementar ese cambio en la dinámica del poder, debía estar dispuesto a ser un catalizador. Estaba en sus manos reescribir el futuro no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo habían acompañado en este camino. La atmósfera vibraba con tensión. Lo que había comenzado como un enfrentamiento se transformó en un ejercicio de introspección colectiva. Cada silencio era un momento de reflexión, cada parpadeo una aceptación implícita de lo que estaba en riesgo, no solo la autoridad del líder, sino la posibilidad de un cambio profundo y duradero. Esa no era una batalla sobre ganar o perder, sino una danza de poder equilibrada entre renegociar roles. Sin embargo, en medio de ese nuevo entendimiento, una inquietud persistía en su mente. ¿Qué pasaría si realmente desmantelaba las estructuras de poder? Aquella pregunta se cernía como una sombra, amenazando con arrastrar su impulso hacia la duda. La imagen de su antiguo yo, el que había dudado y se había contenido, emergía en su conciencia, exigiendo reconocimiento. La sensación de que todo estaba a punto de cambiar fue desbordante. Juan Carlos necesitaba prepararse para el siguiente paso. Una decisión crucial se erguía frente a él, un cruce de caminos en el que podría escoger avanzar o retroceder. Con el corazón latiendo, se dirigió de nuevo al líder. Si te entregas al miedo, no perderás solo el control, también perderás la oportunidad de descubrir lo extraordinario que podemos crear juntos. Esa afirmación no era solo un desafío, era un reclamo de autenticidad. Mientras las palabras se disipaban en el aire, la multitud contenía la respiración, tan expectante como él. ¿Podría realmente abrirse un diálogo genuino o todo se sumiría en un conflicto más oscuro? La respuesta estaba al borde de su conciencia, aguardando la próxima maniobra decisiva en esta danza de poder y autoconocimiento. El eco de su propia voz reverberaba en la mente de Juan Carlos mientras observaba la reacción del líder. La tensión era palpable, en cada parpadeo, en cada susurro de la multitud, notaba cómo las expectativas se balanceaban entre la aceptación y el rechazo. Su corazón palpitaba al ritmo de una realidad que comenzaba a desdibujarse ante sus ojos. Había querido ser visto, ser escuchado, pero realmente estaba preparado para lo que significaba desafiar al poder establecido. La mirada del líder, cuyo desafío se había transformado en una incertidumbre visible, le dio el valor necesario para seguir adelante. Era como si el entorno se hubiera silenciado momentáneamente, creando una burbuja a su alrededor que lo aislaba de los murmullos. Yo elijo demostrar que hay otra forma de afrontar lo que nos une, continuó, sintiendo que cada palabra lo llevaba más lejos de sus temores. No eres solo el portador de un título, eres un ser humano como nosotros. ¿Por qué definir nuestras interacciones a través del miedo? Juan Carlos sabía que esa confrontación no solo era un enfrentamiento entre él y el líder, sino una reflexión sobre la jerarquía en cada aspecto de su vida.
En el fondo, se confrontaba con sus propias dudas. De niño, aprendió que la autoridad se respetaba sin cuestionamientos. Sin embargo, las heridas de la infancia que había tratado de superar ahora querían salir a la luz, desafiándolo a ser más. La verdad se fue revelando poco a poco. Había estado a un paso de rendirse a la conformidad y al silencio, pero había encontrado en su discurso una fuerza que pulía su identidad cada vez más. Se sentía como un escultor que daba forma a algo desconocido, una figura de resistencia que podía inspirar a otros a levantarse y hacer lo mismo. Quizás esta sea la oportunidad de redefinir lo que significa ser líder. Si seguimos eligiendo el miedo, perpetuaremos el ciclo. Pero si elegimos la comprensión, ¿dónde nos llevará eso? Dejó caer como si fueran semillas en terreno fértil, la multitud comenzaba a murmurar, y él podía sentir como algunas paredes se estaban comenzando a desgastar. Veía las miradas interesadas, algunas incluso iluminadas por una chispa de esperanza. Él no solo estaba luchando por su propia voz, sino por una lucha más amplia que conectaba a otros. Sin embargo, ¿cómo podría sostener esa carga? El miedo a flaquear ante la presión colectiva amenazaba con desgastarlo. Una parte de él temía que ese momento fuera solo un instante fugaz en una larga batalla, y las inseguridades comenzaban a brotar de nuevo. Pero decidió hacer una pausa, respirar hondo y recordar por qué había comenzado este camino en primer lugar. La autenticidad que había reclamado ahora le servía de guía. Sus palabras podrían resonar en aquellos que, como él, habían sentido el peso de la indiferencia. Si buscamos el cambio debemos atrevernos a ser vulnerables. Y eso, líderes, empieza desde aquí, dijo señalándose el pecho, como si con esa acción pudiera traicionar sus propios miedos. El silencio se hizo denso. Las miradas se entrelazaron en una danza de intenciones y reacciones. Sin embargo, aquella supuesta calma antes de la tormenta le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Algo estaba a punto de desatarse, bien podría ser el inicio de una transformación genuina o una resistencia reprimida que podría hacerle retroceder. El líder lo miró, moviendo los labios como si quisiera articular una respuesta, y Juan Carlos, en ese instante, supo que el desenlace de esta confrontación dependía de su decisión. Tenía que impulsarse hacia el lugar que siempre había deseado alcanzar, donde la valentía y el cambio existían en armonía. ¿Estás dispuesto a encontrarte con lo inesperado? Pensó, consciente de que había cruzado un nuevo umbral en su vida. La historia de su transformación no había hecho más que comenzar, y ese momento sería uno que definiría su futuro. Con la multitud expectante, la atmósfera vibraba con un nuevo tipo de energía. Una puerta se había abierto, y más allá. De ella había un camino lleno de retos, pero también de posibilidades. Sin embargo, la inquietud permanecía. Si el diálogo se volvía una confrontación violenta, ¿cómo podría sostener la verdad que había proclamado? Sabía que debía prepararse, pues el reto que se avecinaba no solo probaría su capacidad como líder, sino cada uno de sus principios. La lucha estaba lejos de terminar, y antes de que la noche cayera, un giro inesperado podría cambiarlo todo. No pasó mucho tiempo antes de que una respuesta se gestara en la mente de Juan Carlos. Sabía que cada palabra que hubiera pronunciado podía convertirse en un eco retumbante o en una frágil hoja al viento. Así, observando la reacción del líder y de la multitud, comenzó a desentrañar su propia comprensión del liderazgo. Se dio cuenta de que el poder nunca era un fin en sí mismo, más bien, era un medio para crear conexiones genuinas. Mientras la tensión se mantenía palpable, buscó en su interior las herramientas necesarias para enfrentar lo que venía. Había pasado años intentando adaptarse a lo que los demás valoraban. Sin embargo, en ese instante crucial, comprendía que el verdadero valor se hallaba en la capacidad de inspirar, de motivar desde un lugar auténtico. Las dudas seguían asediándolo. ¿Qué pasaría si no lograba sostener lo que había comenzado? Pero en lugar de dejarse consumir, canalizó esos sentimientos en determinación. Esto no solo sería un discurso, sería un movimiento hacia una nueva forma de pensar. ¿Cómo podemos hacer que la vulnerabilidad sea nuestro punto de partida?, pensó.
Las inseguridades que había experimentado en su infancia emergían en oleadas, pero decidió no ocultarlas. La relación con su historia personal comenzó a convertirse en una fortaleza. Quizás el miedo al rechazo no era una señal de debilidad, sino una pista de que estaba tomando el camino correcto. Se sentía como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. Al abrirse al público, el líder lo interrumpió. ¿Por qué deberíamos escucharte? ¿Qué te hace diferente? La pregunta resonó como un trueno. En un instante, Juan Carlos supo que eso no era una simple interrogante, sino un reto directo a su esencia. En lugar de enfurecerse o retroceder, eligió aprovechar la oportunidad. Porque tengo el valor de ser transparente, de reconocer mis miedos, respondió, verlo a los ojos. Hoy, no busco ser un líder perfecto. Busco ser un líder real. Este giro en su discurso resuena en el corazón de la multitud, que empieza a murmurar, compartiendo su inquietud, su deseo de conexión. La atmósfera cambió. Lo que antes podría ser un boomerang de reproches se convertía en un compuesto de entendimiento. Cada minuto pasaba y Juan Carlos sentía cómo sus palabras lo transformaban, al igual que a aquellos que lo escuchaban. De pronto, el peso del liderazgo se sentía más ligero, como si al compartir sus vulnerabilidades, abriera puertas hacia un nuevo entendimiento colectivo. Sin embargo, la lucha no había terminado. El líder todavía lo miraba con desdén, sus propias defensas a punto de desmoronarse. Juan Carlos no podía ignorar esa gama de emociones que vivía en él, la duda, la incertidumbre y una irresistente curiosidad por cómo lo que tenía que ofrecer podría impactar a otros, pero en el fondo, una sabiduría silente se asentó en su interior. Si verdaderamente quería un futuro donde prevalezcan la comprensión y la valentía, debía prepararse para enfrentar adversidades más grandes aún. Con el pulso acelerado y la adrenalina fluyendo, se dio cuenta de que el siguiente paso debería ser incierto. ¿Estoy dispuesto a perderlo todo para cambiar algo esencial? Una pregunta que, aunque desatada del nervio, también generaba una chispa dentro de él. Con el aire denso y las miradas expectantes, aquella conexión momentánea parecía a punto de evolucionar. Los murmullos de aprobación se multiplicaban, pero en su corazón, el peso de su próximo movimiento se hacía cada vez más insistente. Este puede ser mi momento de máxima vulnerabilidad, pero también de máxima fuerza, resonó en su mente. Ahora, más que antes, entendía que la verdadera transformación comenzaba desde el interior. Decidido, se preparó para exponer su próximo concepto, con la incertidumbre asomando entre las sombras y la promesa de lo inesperado palpitando en su pecho. El camino también podría conducirlo hacia desilusiones o descubrimientos sorprendentes. Pero antes de actuar, una lluvia de preguntas lo abrumó. ¿Querría realmente alinearse con lo que estaba a punto de compartir? ¿Era capaz de afrontar la respuesta que podría desembocar de ellas? Con la atmósfera electrificada y un nuevo desafío latiendo en el horizonte, supo que lo que vendría determinaría no solo su futuro, sino la esencia misma de lo que había empezado a construir. ¿Sería capaz de continuar desnudando su alma? La revolución comenzaba a gestarse, y cada paso hacia adelante era un paso hacia el abismo o hacia la luz. Juan Carlos, ahora más que nunca, debía decidir: ¿seguía hacia lo que ya había comprometido su ser, o retrocedía ante el eco de sus propias dudas? La confrontación había cambiado el rumbo de las cosas, y Juan Carlos sabía que no podía retroceder. El líder, ahora tambaleándose ante su desafío, se encontraba atrapado entre la incredulidad y la necesidad de reafirmar su control. Pero Juan Carlos había cruzado un umbral. Ya no era solo un hombre enfrentando una adversidad externa, sino que se había convertido en un testimonio de su propia transformación. En ese instante, sintió como cada palabra que había pronunciado formaba una trama de conexión emocional, no solo con Rosa, quien lo miraba con admiración, sino también con los hombres que antes lo habían amenazado. La línea que separaba al agresor de la víctima era más delgada de lo que había imaginado y, a la vez, más poderosa. Hoy no hablo solo por mí, continuó, su voz firme resonando en el aire, hablo por aquellos que han sido acallados, por quienes sufren en silencio. La verdadera fortaleza no se mide en poder,
sino en la voluntad de escuchar y de levantarse juntos. Los murmullos que antes eran de desdén ahora pasaron a ser de reflexión. El grupo de hombres que había llegado con la intención de intimidar comenzó a cuestionarse sobre sus propias motivaciones. ¿Acaso no estaban también atrapados en un ciclo de miedo y poder, tal como él había estado antes? Juan Carlos observó la transformación en sus miradas, un cambio sutil pero significativo que indicaba que la verdad estaba penetrando en la muralla de orgullo que habían levantado. Rosa dio un paso al frente, su determinación palpable. La lucha no es entre hombres, sino entre visiones del mundo. ¿Cuál de vosotros realmente busca la paz? ¿Quién aquí está dispuesto a romper el ciclo de sufrimiento? La fuerza de su voz unió todas las piezas del rompecabezas que había refinado en su interior. Había comenzado este viaje como un hombre que buscaba redimir su reputación, pero ahora entendía que su legado sería mucho más grande. Entonces, Juan Carlos sintió el peso del momento. La batalla que libraba era tanto afuera como dentro de él. Cada palabra que intercambiaba con el líder se convertía en un acto de liberación. No es suficiente con ser fuertes. Debemos ser valientes y abrirnos a lo que nos une en lugar de lo que nos divide. El líder, aun con un destello de resistencia en sus ojos, se encontró ante un dilema. La evolución que Juan Carlos había desatado resonaba en la multitud. Los hombres ya no eran solo sus seguidores, comenzaban a ser sus iguales. Cuando miró a su alrededor, vio lo que significaba ser un verdadero líder y sintió una oleada de compasión por aquellos que habían estado bajo la sombra de su propio ego. Finalmente, tras un largo silencio que se sintió como una eternidad, el líder dio un paso hacia adelante. La confusión se mezclaba con el miedo a perder lo que había construido. La verdad se posó en el aire, quizá haya algo en lo que dices. Quizá ambos merezcamos una segunda oportunidad. Fue un reconocimiento poderoso, una rendición no solo a Juan Carlos, sino a todo lo que había comenzado a florecer entre ellos. Juan Carlos no podía evitar sentir una profunda satisfacción. En ese momento, comprendió que sus luchas personales habían trascendido. No solo había reclamado su voz, sino que también había ayudado a otro a despertar la suya. Esto era lo que había estado buscando, la autenticidad. Juntos podemos construir algo nuevo, dijo, sintiendo que las palabras resonaban en los corazones presentes. No se trata de vencer o ser vencido, se trata de redescubrir nuestra humanidad. Los hombres, una vez atrapados en sus propios fantasmas, comenzaban a cambiar. Uno tras otro, comenzaron a dirimir sus propias inseguridades, dejando caer el peso del ego en la búsqueda de una nueva narrativa que los uniera. Juan Carlos había logrado lo que pensó que era imposible, había permitido que su viaje personal de transformación resonara en todos aquellos que lo rodeaban. Finalmente, mirada a mirada, palabra a palabra, Juan Carlos se había liberado no solo del escándalo que lo había perseguido, sino de las sombras de su propia existencia. La tensión que había sentido en su interior se convirtió en una confianza sólida, un reconocimiento de su valor no solo como líder, sino como ser humano. Mientras la noche se desvanecía y el sol comenzaba a salir en el horizonte, supo que había logrado más de lo que había imaginado. Este nuevo camino estaba lleno de posibilidades. Ahora, como un hombre completamente transformado, se dirigió a Rosa, quien sonreía orgullosa a su lado. Juntos, habían demostrado que el verdadero éxito reside en la capacidad de crecer, de ser vulnerables y de formar conexiones auténticas. Cuando la luz del día iluminó el paisaje, Juan Carlos supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa. Había alcanzado una realización profunda, y su camino hacia el futuro se delineaba lleno de esperanza y autenticidad. Se sintió finalmente completo, en paz con lo que había sido y emocionado por lo que estaba por venir. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo verdadero. Dejen su me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que esta historia y muchas más historias emotivas exclusivas lleguen a quienes más las necesitan.
Y no se olviden de suscribirse inmediatamente al canal, ya que estas historias transformadoras continuarán sorprendiendo y resonando en cada uno de ustedes. Los grandes cambios empiezan aquí y ahora. Hagámoslo juntos.